Las decisiones de un pasado no tan lejano han dejado cicatrices que ningún mapa podría ocultar. En una región donde el agua era vida, la ambición desmedida transformó un mar próspero en un desierto tóxico, y sus efectos alcanzan no solo a sus habitantes, sino que cruzan fronteras, contaminan cielos y generan tensiones que podrían detonar futuros conflictos. Lo que comenzó como un experimento de control sobre la naturaleza, desató un efecto dominó con consecuencias que siguen resonando en la estabilidad de Asia Central. En este análisis, desentrañamos cómo cada río desviado y cada frontera trazada estratégicamente prepararon el terreno para una lucha silenciosa por los recursos vitales. Desde pueblos abandonados hasta tormentas de polvo letales que alcanzan los polos, exploramos la historia no contada detrás de uno de los mayores desastres ambientales del siglo, y cómo sus ecos podrían redefinir la balanza de poder en la región. No se trata solo de un lago perdido, sino de una advertencia para el mundo entero. Número 1. Historia y contexto. El Mar de Aral, alguna vez una vasta extensión de agua situada en Asia Central, ostentaba el título de ser el cuarto lago más grande del mundo. Con una superficie similar a la del estado de Virginia Occidental, este mar interior se encontraba en una posición estratégica entre las montañas de Asia Central y los desiertos de Eurasia, haciendo de él un pilar en el equilibrio geográfico y climático de la región. El nombre Mar de Aral no solo evocaba imágenes de un cuerpo de agua inmenso, sino también de una historia cultural y comercial rica que abarcaba siglos. Este mar fue una joya geopolítica y ecológica que definió fronteras y sustentó a las poblaciones locales. En su apogeo, el Mar de Aral se convirtió en una frontera natural que separaba los grandes imperios de Asia, como el Imperio Ruso y el Imperio Tang chino en el siglo VIII. La importancia del Mar de Aral trascendía lo ambiental. Este inmenso lago regulaba el clima local, mantenía la humedad en las estepas y actuaba como un importante recurso pesquero. Era el sustento de miles de personas que dependían de él para el desarrollo de sus economías locales, ya fuera por medio de la pesca o la agricultura en sus fértiles alrededores. En el siglo XX, cuando Asia Central pasó a ser parte de la Unión Soviética, el Mar de Aral comenzó a desempeñar un papel crítico en el desarrollo económico soviético. Las autoridades soviéticas aprovecharon su ubicación para impulsar proyectos agrícolas y energéticos que cambiarían para siempre su equilibrio natural. Este mar, en constante intercambio con la atmósfera, también influía en el clima y suavizaba los extremos de calor y frío típicos de la región, haciendo sus alrededores más habitables y prósperos. No obstante, el Mar de Aral estaba a punto de enfrentarse a uno de los cambios más drásticos de su historia, que pondría en jaque no solo su existencia, sino también el bienestar de la región en general. Las decisiones tomadas en décadas posteriores llevarían al Mar de Aral, y a toda su población, a una crisis sin precedentes. Este capítulo inicial en la historia del Mar de Aral representa un tiempo de abundancia y estabilidad que en poco tiempo sería completamente transformado, dejando solo vestigios de un glorioso pasado. Número 2. Decisiones soviéticas de desviar ríos. En la década de los 60, los planes de la Unión Soviética para Asia Central comenzaron a cambiar drásticamente el destino del Mar de Aral. Las autoridades soviéticas, impulsadas por la ambición de transformar las tierras áridas en campos fértiles, implementaron un proyecto para desviar los dos ríos principales que alimentaban el Mar de Aral, el Amu Daria y el Sir Daria. Estos ríos, que nacían en las montañas Tian Shan y Pamir, transportaban agua vital que sustentaba la vida del Mar de Aral y la economía local. El ambicioso plan soviético pretendía crear vastas extensiones de tierras de cultivo en las regiones desérticas de Uzbekistán y Turkmenistán, utilizando el agua de estos ríos para la producción masiva de algodón, conocido como el oro blanco. Las autoridades soviéticas veían en el algodón una oportunidad económica, un recurso que los haría menos dependientes de importaciones y generaría grandes ingresos. Sin embargo, para lograr esta producción agrícola a gran escala, los soviéticos construyeron un sistema de canales de irrigación que redirigió gran parte del caudal de ambos ríos hacia los campos de algodón, en lugar de permitir que el agua fluyera hasta el Mar de Aral. El proyecto avanzó a pasos agigantados, sin considerar las consecuencias ambientales a largo plazo. Al reducir el flujo de agua que llegaba al Mar de Aral, se empezó a alterar el delicado equilibrio entre la evaporación y la reposición de agua que había sostenido al mar durante milenios. En su momento,
Los beneficios económicos parecían compensar los daños, y el plan se ejecutó con gran optimismo y apoyo estatal. Sin embargo, los efectos de esta intervención comenzaron a manifestarse en la década de los 70, cuando la reducción del nivel de agua en el Mar de Aral se hizo evidente. Número 3. Reducción drástica del Mar de Aral. La desviación de los ríos Amu Daria y Sir Daria provocó una reacción en cadena que tuvo como consecuencia la reducción drástica del Mar de Aral. Para el año 2000, el Mar de Aral había perdido más del 95% de su volumen original, quedando reducido a una serie de pequeños charcos de agua salina, donde antes existía un vasto lago que cubría el horizonte. Esta desaparición, que se produjo en cuestión de décadas, dejó perplejos a los habitantes de la región y a los expertos en ecología de todo el mundo. Lo que antes era un mar que soportaba a miles de familias, fue reduciéndose, dejando tras de sí un paisaje desértico y polvoriento. Con cada año que pasaba, las aguas retrocedían más, revelando el lecho del lago que ahora se encontraba completamente seco. Las embarcaciones de pesca, que en su momento representaban el sustento de miles de pescadores, quedaron abandonadas sobre el suelo árido, como recordatorios silenciosos de lo que alguna vez fue una próspera industria pesquera. La situación empeoró a medida que la desaparición del Mar de Aral desató problemas medioambientales de gran magnitud. Sin agua, la región empezó a experimentar temperaturas extremas, con inviernos cada vez más fríos y veranos abrasadores. Las comunidades que alguna vez prosperaron junto al mar comenzaron a abandonar sus hogares, mientras sus puertos se convertían en pueblos fantasma. La fauna acuática, que había mantenido el equilibrio de este ecosistema durante milenios, desapareció junto con el agua. La drástica reducción del Mar de Aral no solo representó una pérdida ecológica, sino también un golpe cultural y económico para los habitantes de la región. Las imágenes satelitales del antes y después del Mar de Aral se convirtieron en un símbolo de advertencia sobre los efectos de la intervención humana sin un estudio adecuado de sus consecuencias. Así, el Mar de Aral se transformó en un emblema de una catástrofe medioambiental que sigue impactando la vida en Asia Central y cuya huella será difícil de borrar. Número 4. Impacto medioambiental directo. La drástica desaparición del Mar de Aral no solo afectó a los pueblos cercanos, sino que desató una serie de impactos medioambientales significativos en toda la región de Asia Central. La función de regulador climático que poseía el Mar de Aral se perdió, generando cambios drásticos en las temperaturas locales. En los años anteriores a su desaparición, el mar actuaba como un amortiguador natural que ayudaba a suavizar las temperaturas extremas. Durante el invierno, el agua mantenía una temperatura cálida que evitaba que las heladas fueran tan severas. En verano, el mar absorbía calor, proporcionando un respiro refrescante en las sofocantes temperaturas del desierto. Con el lago reducido a menos del 10% de su tamaño original, esta moderación natural desapareció. Las comunidades en el área comenzaron a experimentar inviernos increíblemente fríos, en los que las temperaturas caían mucho más de lo habitual, y veranos abrasadores en los que el calor del desierto se volvía sofocante. Además, la falta de un cuerpo de agua tan grande dejó el terreno vulnerable a los cambios de temperatura, convirtiendo las condiciones de vida en un desafío constante para las comunidades cercanas. Estos cambios climáticos no solo afectaron a los humanos, sino también a la flora y fauna locales, que se adaptaron a un ecosistema en el que el Mar de Aral era esencial. Las especies de animales que prosperaban gracias al clima moderado y el suministro constante de agua fueron desplazadas o enfrentaron el riesgo de extinción. Los habitantes locales, quienes durante generaciones habían dependido del mar, comenzaron a mudarse en busca de lugares más habitables. El impacto medioambiental directo de la desaparición del Mar de Aral se convirtió en una prueba viviente de los efectos a gran escala de los cambios en los ecosistemas. Los efectos de esta alteración medioambiental siguen vigentes, afectando a todos aquellos que alguna vez consideraron el Mar de Aral como el corazón de la región. Este lago, que moderaba el clima y permitía que la vida se desarrollara en condiciones adversas, dejó de existir. Su desaparición no solo cambió el paisaje, sino que alteró por completo la vida diaria, marcando un antes y un después en la historia de Asia Central. Número 5. Desarrollo del desierto de Aralkum. La transformación del Mar de Aral en Aralkum es uno de los resultados más visibles y devastadores de la intervención humana en la naturaleza.
A medida que las aguas del lago fueron disminuyendo por la constante desviación de los ríos que lo alimentaban, el fondo del mar se convirtió en un vasto desierto salino que ocupa lo que alguna vez fue el lecho del lago. Este nuevo desierto, conocido como el Aral-Qum, se ha convertido en una región árida y hostil, donde la sal y el polvo son las protagonistas del paisaje. El desierto de Aral-Qum no es como otros desiertos naturales. Se formó debido a la evaporación del agua salada, dejando una costra salina en la superficie. Esto ha creado un terreno que es, literalmente, tóxico para la vida. La sal, al mezclarse con el polvo y ser levantada por el viento, ha creado un problema ambiental que afecta a toda la región. Los vientos fuertes barren el Aral-Qum, llevando consigo partículas de sal que terminan en campos de cultivo, pueblos y ciudades, cubriendo todo a su paso con una capa de salinidad. Esta situación hace casi imposible que cualquier tipo de vegetación prospere en la región y convierte el Aral-Qum en un territorio estéril y hostil. Para la gente de Asia Central, el Aral-Qum representa un recordatorio constante de la destrucción del mar de Aral. Las aldeas que antes bordeaban el lago se encuentran ahora a kilómetros del agua, rodeadas de un páramo árido. Lo que antes era un paisaje de vida y abundancia, es ahora un terreno apocalíptico. La fauna, que antes dependía del ecosistema del lago, ha desaparecido, y la vida silvestre se ha reducido a casi nada. La creación del Aral-Qum fue una consecuencia imprevista, pero trágica, del afán humano por manipular el medio ambiente. Este desierto artificial no solo muestra la devastación de un ecosistema, sino que también simboliza la vulnerabilidad de los paisajes naturales cuando se enfrentan a la intervención humana sin planificación ni previsión. Hoy, el desierto de Aral-Qum es una lección amarga sobre la importancia de preservar y respetar los ecosistemas naturales. Número 6. Tormentas de polvo salino. La creación del desierto de Aral-Qum trajo consigo un problema ambiental colosal: las tormentas de polvo salino. Los vientos que barren la región ahora levantan nubes masivas de polvo y sal del lecho seco del mar de Aral, llevándolas a través de extensas áreas y afectando tanto a personas como a cultivos. Estas tormentas son particularmente intensas en verano, cuando el aire seco y caliente facilita el levantamiento de partículas en el ambiente, provocando enormes nubes que alcanzan cientos de kilómetros. Lo que hace a estas tormentas aún más dañinas es la alta concentración de sal en el polvo que se esparce. A diferencia de las tormentas de arena tradicionales, estas tormentas llevan consigo partículas de sal y elementos tóxicos, lo que incrementa su impacto destructivo. La sal es altamente corrosiva para las plantas, y los cultivos que antes prosperaban en las tierras irrigadas de Asia Central ahora enfrentan graves problemas. Los campos de algodón en Uzbekistán y Turkmenistán, que fueron creados por el desvío de los ríos, se ven constantemente expuestos a la sal, afectando su rendimiento y la calidad del suelo. Las comunidades locales no solo sufren por los daños a la agricultura, sino que también enfrentan problemas de salud significativos. Las partículas de sal en el aire causan problemas respiratorios entre la población, especialmente en los niños y ancianos. La exposición constante a estos elementos ha incrementado las tasas de enfermedades pulmonares y otros problemas de salud. En algunas aldeas, las tormentas son tan comunes que los habitantes deben protegerse dentro de sus hogares hasta que el viento disminuya. Además, estas tormentas han llegado a afectar regiones lejanas, y el polvo del Aral-Qum ha sido encontrado en lugares tan distantes como el Ártico. Las partículas tóxicas se desplazan con el viento y terminan contaminando áreas muy alejadas de Asia Central, extendiendo el impacto de la desaparición del mar de Aral a una escala global. Las tormentas de polvo salino representan un recordatorio devastador de cómo las consecuencias medioambientales no conocen fronteras, y de cómo el ecosistema de un mar perdido puede generar problemas que alcanzan hasta los rincones más lejanos del planeta. Número 7. Efectos en la agricultura local. La desaparición del mar de Aral ha traído graves problemas a la agricultura en Asia Central, especialmente en Uzbekistán y Turkmenistán, donde la economía agrícola se basa en cultivos como el algodón. El polvo salino que proviene del desierto de Aral-Qum se deposita sobre los campos, afectando la calidad del suelo y obligando a los agricultores a intensificar el uso de agua para lavar la sal de sus tierras. Este esfuerzo, sin embargo, genera una demanda de agua aún mayor en una región ya afectada por la escasez. Los cultivos necesitan un suelo saludable para prosperar, pero el depósito constante de sal y partículas tóxicas impide que el suelo se recupere.
Esto ha llevado a que los agricultores recurran a sistemas de irrigación cada vez más intensivos para contrarrestar los efectos del polvo y la sal. Sin embargo, el uso excesivo de agua no solo agota los ríos que alimentan al antiguo Mar de Aral, sino que también provoca erosión y pérdida de nutrientes en el suelo, complicando aún más el proceso agrícola. La salinidad ha afectado también la productividad de los cultivos. El algodón, uno de los productos agrícolas más importantes de la región, es particularmente sensible a las condiciones del suelo, y los agricultores han tenido que invertir en pesticidas y fertilizantes para tratar de mantener el rendimiento. Sin embargo, el uso excesivo de estos químicos ha generado un ciclo de dependencia que afecta no solo la salud del suelo, sino también la de las personas, quienes ahora están expuestas a residuos químicos que se infiltran en el agua y en los alimentos. Además, el aumento en los costos de producción está afectando a los pequeños agricultores, quienes ya enfrentan dificultades para mantener sus cosechas en un ambiente tan hostil. La agricultura, que alguna vez fue el motor económico de la región, ahora se ve amenazada por la propia falta de agua que provocó su auge inicial. Los esfuerzos por salvar los cultivos han resultado en un sistema de producción insostenible que agrava la crisis medioambiental en lugar de resolverla, atrapando a la región en un círculo vicioso del que es difícil salir. Número 8. Contaminación del desierto de Aralkum. Nacido del retroceso del Mar de Aral, no es solo un páramo de sal, sino también un área de alta contaminación química. Durante décadas, los pesticidas y fertilizantes usados en exceso para la agricultura en Uzbekistán y Turkmenistán han sido transportados por las corrientes de los ríos hasta el Mar de Aral. Cuando el lago comenzó a secarse, estas sustancias tóxicas quedaron atrapadas en el lecho, formando una peligrosa mezcla de sal y químicos que ahora se extiende por el desierto. El polvo que se levanta del Aralkum contiene no solo partículas de sal, sino también restos de pesticidas y otros agentes contaminantes. Las tormentas de polvo en la región ahora son vectores de estas sustancias, las cuales se dispersan en la atmósfera y terminan en áreas habitadas, afectando tanto a personas como a animales. Las partículas tóxicas se infiltran en el aire, el agua y los alimentos, exponiendo a la población a sustancias que han sido relacionadas con problemas respiratorios, malformaciones y otras condiciones de salud. Esta contaminación no solo afecta a las personas y cultivos de los alrededores, sino que las tormentas de polvo salino llegan a impactar regiones lejanas. El polvo del Aralkum ha sido detectado en lugares remotos, donde los pesticidas y químicos han sido encontrados en muestras de agua y hielo. La presencia de estos contaminantes en áreas distantes sugiere que el desierto de Aralkum no solo afecta a Asia Central, sino que representa un problema global de contaminación ambiental. Además, la exposición prolongada a estos elementos tóxicos ha generado un aumento en la incidencia de enfermedades en las zonas aledañas al desierto. Enfermedades pulmonares, cánceres y malformaciones congénitas son algunas de las consecuencias de vivir en una región donde el polvo y la contaminación química forman parte del aire que se respira. La contaminación del Aralkum es un recordatorio de los efectos a largo plazo de la agricultura intensiva y de cómo las decisiones ambientales pueden afectar a generaciones enteras. Número 9. Isla Vozrozhdenia y pruebas de armas biológicas. La antigua isla, que alguna vez estuvo en medio del Mar de Aral, es otro de los legados inquietantes de la intervención humana en la región. En la época de la Unión Soviética, Vozrozhdenia fue seleccionada como un sitio ideal para albergar un laboratorio secreto de armas biológicas, aprovechando su aislamiento natural en medio del mar. En este laboratorio, los científicos soviéticos llevaron a cabo investigaciones con agentes biológicos como el ántrax y la viruela, en experimentos que buscaban desarrollar armas para la guerra biológica. Con el retroceso del Mar de Aral, Vozrozhdenia perdió su carácter de isla, conectándose al continente y convirtiéndose en una península accesible. Esta nueva conexión trajo consigo preocupaciones graves sobre la seguridad de los agentes biológicos que habían quedado en el lugar. Al abandonarse el laboratorio tras la caída de la Unión Soviética, algunos contenedores con agentes biológicos quedaron en condiciones inadecuadas, lo que generó temor de posibles fugas. A inicios de los años 2000, expertos de Estados Unidos colaboraron con el gobierno uzbeco para tratar de descontaminar algunas áreas de la isla, pero el riesgo persiste. En años recientes, el polvo y las tormentas del desierto de Aralkum han llevado partículas de Vozrozhdenia a zonas habitadas,
elevando la preocupación de que estos agentes biológicos puedan llegar a mezclarse con las tormentas de polvo salino y toxinas que ya afectan la salud en la región. La historia de Vozrozhdenia es un claro ejemplo de los peligros de la intervención humana en el ambiente y de las consecuencias imprevistas de la manipulación de la naturaleza. Hoy en día, el lugar sigue siendo una zona de riesgo, y las consecuencias de lo que allí ocurrió siguen presentes en las mentes de los habitantes de Asia Central, quienes temen las secuelas de las actividades realizadas en esta antigua isla. Vozrozhdenia representa un peligro latente, un recordatorio de cómo decisiones de un pasado lejano pueden afectar generaciones futuras. Número 10. Colapso de la industria pesquera. La desaparición del mar de Aral no solo transformó el paisaje, sino que también devastó la industria pesquera de la región, que durante décadas fue una de las principales fuentes de sustento económico para miles de personas. Antes del desastre ambiental, el mar de Aral era el hogar de una próspera industria pesquera que suministraba aproximadamente una sexta parte del pescado consumido en toda la Unión Soviética. Este recurso natural no solo ofrecía alimento, sino también empleo, y era fundamental para la economía de las comunidades costeras. Con la reducción del lago, el agua restante se volvió cada vez más salada, lo que hizo que muchas especies de peces comenzaran a morir rápidamente, incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones. La alta concentración de sal convirtió las aguas en un ambiente inhóspito para la mayoría de las especies acuáticas que habitaban el mar, y las capturas de peces disminuyeron de manera drástica. Para la década de los 80, la salinidad había alcanzado niveles tales que la pesca comercial ya no era posible en el mar de Aral. Las consecuencias fueron devastadoras para los pueblos costeros que, al ver desaparecer su principal fuente de ingresos, enfrentaron una crisis económica sin precedentes. La ciudad de Aral, que alguna vez albergó a miles de pescadores, se convirtió en una especie de pueblo fantasma, y los barcos que alguna vez navegaron por las aguas del mar quedaron varados en el lecho seco, oxidándose bajo el sol. Los habitantes de estos pueblos se vieron obligados a migrar en busca de nuevas oportunidades, abandonando hogares y tierras que por generaciones habían sido su medio de vida. La pérdida de la industria pesquera no solo trajo desempleo, sino también el desarraigo de comunidades enteras. Los trabajadores pesqueros, sin otra alternativa, buscaron empleos en otras industrias, aunque sin lograr sustituir el bienestar económico que una vez proporcionó el mar de Aral. El colapso de la industria pesquera representa uno de los impactos más humanos y visibles del desastre, un recordatorio de cómo un ecosistema que alguna vez fue abundante quedó completamente destruido, arrastrando con él los sueños y proyectos de miles de familias. Número 11. Aumento de problemas de salud en la región. La desaparición del mar de Aral no solo transformó el medio ambiente y la economía de Asia Central, sino que también ha generado una crisis de salud pública en la región. La población que habita cerca del desierto de Aralkum enfrenta graves problemas de salud derivados de la exposición constante al polvo salino y a las partículas tóxicas presentes en el aire. Estas condiciones han traído consigo un aumento en las tasas de enfermedades respiratorias, cáncer y malformaciones congénitas, afectando particularmente a los sectores más vulnerables de la población, los niños y ancianos. Los habitantes de la región reportan niveles de enfermedades pulmonares muy superiores al promedio, producto de la inhalación constante de partículas de sal y polvo que circulan en el ambiente. La ausencia del mar y la creación del desierto de Aralkum han hecho que el aire sea mucho más seco y cargado de sal, lo que afecta las vías respiratorias y provoca problemas como asma, bronquitis y otras enfermedades respiratorias crónicas. Este aire seco también incrementa el riesgo de problemas en la piel y enfermedades oculares. Las altas tasas de contaminación en la zona también han contribuido a un aumento en los casos de cáncer y otras enfermedades graves. Los pesticidas y fertilizantes que antes se utilizaban en los campos de algodón se filtraron al mar de Aral y al secarse el lago, quedaron depositados en el suelo. Hoy, estas sustancias tóxicas se levantan junto con el polvo y son inhaladas por la población, lo que contribuye a las alarmantes tasas de cáncer en la región. Además, el polvo tóxico se ha encontrado incluso en la sangre y la leche materna de las mujeres de la zona, lo que afecta a las futuras generaciones desde su nacimiento. Los efectos en la salud pública son un recordatorio de que la desaparición del mar de Aral no solo impactó al medio ambiente, sino también a la vida de quienes habitan en sus alrededores.
Las autoridades locales enfrentan un reto sin precedentes, tratando de mitigar las consecuencias de un desastre ambiental que sigue afectando de manera directa la salud de las personas. Este problema de salud pública no solo afecta a los individuos, sino que también representa una carga económica para la región, que ahora debe destinar recursos a la atención médica de enfermedades directamente relacionadas con el desastre del Mar de Aral.